Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. En este video vamos a determinar el cálculo de las reacciones de apoyo para una viga isostática con cargas puntuales. ¿Cómo se muestra aquí? Aquí tenemos la siguiente viga, donde en el punto A tenemos un apoyo fijo que me genera dos reacciones, una en el eje Y la otra en el eje X. Y en el punto B tenemos un apoyo móvil que me genera una sola reacción en torno a su eje, en este caso será en torno al eje Y. Además, la viga está cargada con cargas puntuales de 10 kilogramos fuerza. Entonces, desde el punto A una distancia de 1.3 metros tenemos una carga de 10 kilogramos fuerza. Desde el punto A una distancia de 1.3 más 1.6, que es igual a 2.9 metros, tenemos la segunda carga de 10 kilogramos fuerza. Y desde el punto A una distancia de 1.3 más 1.6 más 2.1, que es igual a 5 metros, tenemos la tercera carga gravitacional, que es igual a 10 kilogramos fuerza. Entonces, estas son las cargas puntuales que posee la viga. Y para determinar las reacciones de apoyo, lo primero que vamos a realizar es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que una figura donde me muestran toda la fuerza que incurren en la estructura, incluyendo sus reacciones. En este caso, el diagrama de cuerpo libre para la viga mostrada es el siguiente. Si te fijas, aquí tenemos todas las cargas que incurren en la estructura y sus reacciones. RAX, la reacción en A del eje X, RAY, la reacción en A del eje y RBY, que es la reacción en B del eje Y. Si te fijas, como no hay fuerzas laterales o fuerzas en el eje X, la reacción en A del eje X será igual a 0, por lo tanto no la vamos a determinar. Quiere decir que como incógnita simplemente tenemos la reacción en A del eje y la reacción en B del eje Y. Entonces, con el diagrama de cuerpo libre es que vamos a determinar las reacciones de apoyo. Entonces, apartando el diagrama de cuerpo libre, tenemos lo siguiente, donde ya eliminamos o no colocamos la reacción en el eje X, ya que no la vamos a determinar. Es decir, que como incógnitas tenemos RAY y RBY. Para determinar estas dos reacciones de apoyo, yo voy a aplicar las condiciones o ecuaciones de equilibrio. Vamos a aplicar simplemente dos. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y vamos a aplicar sumatoria de momento en un punto igual a 0. Para determinar RBY vamos a aplicar sumatoria de momento en el punto A y para determinar RAY vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y una vez determinado RBY. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar sumatoria de momento en el punto A y decimos sumatoria de momento en el punto A igual a 0. El sentido escogido es el sentido antihorario. Es decir, que las fuerzas que giren en función al punto A en sentido antihorario son positivas y las fuerzas que giren en sentido horario son negativas. En función al punto A, esta fuerza giraría así en sentido antihorario, por lo tanto es negativa, igual que esta que giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa. Estamos trabajando en función al punto A. En función al punto A, esta fuerza también giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa. Pero esta fuerza en función a este punto giraría así en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Recuerda que momento es igual a fuerza por distancia perpendicular. Fuerza por distancia perpendicular. Es decir, que el momento que me genera esta fuerza es igual a negativo 10 kilogramos fuerza por la distancia que hay desde la fuerza al punto, que es 1.3 metros. Ahora, el momento que me genera esta fuerza es negativo 10 kilogramos fuerza por la distancia que hay desde la fuerza al punto, que en este caso es 1.3 más 1.6 igual a 2.9 metros. Ahora, esta fuerza me genera un momento de negativo 10 kilogramos fuerza por la distancia que hay desde la fuerza al punto, que en este caso es 1.3 más 1.6 más 2.1 igual a 5 metros. Ahora, la reacción me genera un momento positivo en este caso, que es dicha reacción multiplicado por la distancia que hay desde el punto A al punto B, que es igual
a 5.8. Por lo tanto, si hacemos sumatoria de momento en el punto A y decimos sumatoria de momento en el punto A igual a 0, el sentido escogido es el sentido antihorario. La ecuación nos quedará de la siguiente manera: menos 10 kilogramos fuerza multiplicado por 1.3, que es el momento de esta fuerza, menos 10 kilogramos fuerza multiplicado por 2.9 metros, que es el momento de esta fuerza, menos 10 kilogramos fuerza multiplicado por 5 metros, que es el momento de esta fuerza, más RBY multiplicado por 5.8 metros, que es el momento de esta reacción, igual a 0. Entonces, si resolvemos el producto de la fuerza por la distancia perpendicular, yo tendré que negativo 10 kilogramos fuerza por 1.3 metros es igual a negativo 13 kilogramos fuerza por metro. Negativo 10 kilogramos fuerza por 2.9 metros es igual a 29 kilogramos fuerza por metro. Negativo 10 kilogramos fuerza por 5 metros es igual a negativo 50 kilogramos fuerza por metro. Y RBY multiplicado por 5.8 metros es igual a RBY multiplicado por 5.8 metros, y esto es igual a 0. Entonces el paso que sigue es hacer la sumatoria de momentos algebraicamente. Yo voy a sumar negativo 13 kilogramos fuerza por metros menos 29 kilogramos fuerza por metros menos 50 kilogramos fuerza por metro más RBY multiplicado por 5.8 metros igual a 0. La sumatoria de esto que yo tengo aquí me da como resultado negativo 92 kilogramos fuerza por metro más RBY multiplicado por 5.8 metros igual a 0. Ahora, como estamos haciendo sumatoria de momento en el punto A para determinar la reacción en B del eje Y, lo que yo voy a hacer es a despejar esta incógnita. Para despejar la incógnita RBY, yo voy a mover el negativo 92 kilogramos fuerza por metro a la derecha del signo de igual, y como está negativo cambia a ser positivo. Por lo tanto, yo tengo RBY multiplicado por 5.8 metros igual a 92 kilogramos fuerza por metro. Ahora, como quiero despejar la incógnita RBY, como está multiplicando por 5.8 metros, lo que voy a hacer es a dividir ambos lados entre 5.8 metros. Entonces yo tengo que RBY multiplicado por 5.8 metros dividido entre 5.8 metros, lo tacho, y esto será igual a 92 kilogramos fuerza por metro entre 5.8 metros. Aquí yo puedo tachar la unidad metros con metros y nos queda 92 kilogramos fuerza entre 5.8. 92 entre 5.8 es igual a 15.86. Por lo tanto, el valor de la incógnita RBY es igual a 15.86 kilogramos fuerza. Una vez obtenido el valor de la incógnita RBY, que es igual a 15.86 kilogramos fuerza, vamos a obtener el valor de la incógnita RAY, realizando sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y decimos que el sentido escogido es hacia arriba. Es decir, que la fuerza que van hacia arriba la vamos a considerar positivas y la fuerza que van hacia abajo la vamos a considerar negativas. Si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje Y para la viga mostrada, yo tendré lo siguiente: RAY menos 10, menos 10, menos 10 más RBY igual a 0. Entonces tenemos RAY menos 10 kilogramos fuerza, menos 10 kilogramos fuerzas, menos 10 kilogramos fuerzas, más RBY igual a 0. RBY tenemos que el valor es igual a 15.86 kilogramos fuerza, por lo tanto sustituyendo tenemos RAY menos 10 kilogramos fuerza, menos 10 kilogramos fuerza, menos 10 kilogramos fuerza, más 15.86 kilogramos fuerza igual a 0. Si aquí sumamos algebraicamente tenemos menos 10, menos 10, menos 10 es igual a menos 30, y menos 30 más 15.86 es igual a negativo 14.14 kilogramos fuerza. Por lo tanto, la ecuación me queda de la siguiente manera: RAY menos 14.14 kilogramos fuerza igual a 0. Y como queremos despejar la variable RAY, voy a mover el negativo 14.14 kilogramos fuerza a la derecha del signo de igual. Por lo tanto, RAY es igual a 14.14
kilogramos fuerza. Este es el valor de la variable RAY, 14.14 kilogramos fuerza. Entonces tenemos que para la viga isostática con cargas puntuales mostradas, las reacciones de apoyo fueron las siguientes. En el punto A tenemos RAY igual a 14.14 kilogramos fuerza y en el punto B RBY igual a 15.86 kilogramos fuerza. Y bien, hasta aquí es nuestro video donde realizamos el cálculo de las reacciones de apoyo para la viga mostrada, la cual es una viga isostática con cargas puntuales. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca del cálculo de las reacciones de apoyo para una viga isostática con cargas puntuales. Aquí tenemos la siguiente viga, donde en el punto A tenemos un apoyo fijo que me genera dos reacciones, una en el eje Y la otra en el eje X. Y en el punto B tenemos un apoyo móvil que me genera una sola reacción en torno a su eje, en este caso es en el eje Y. Desde el punto A una distancia de un pie tenemos la primera carga gravitacional de 15 newton. Desde el punto A una distancia de 1 más 2.3, que serían 3.3 pies, tenemos la segunda carga de 20 newton. Y desde el punto A una distancia de 5.8, claro, 1 más 2.3 más 2.5 pies es igual a 5.8. Tenemos la tercera carga que es 10 newton. Estas son las tres cargas que posee la viga isostática. Lo primero que vamos a hacer para determinar o realizar el cálculo de las reacciones de apoyo para la viga mostrada es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que una figura donde me muestran todas las cargas que incurren en la estructura, incluyendo sus reacciones. Si te fijas, estas son las tres cargas gravitacionales. Si te fijas, este es el punto A, donde como es un apoyo fijo, tenemos dos reacciones, una en el eje Y la otra en el eje X. Y en el punto B tenemos una sola reacción en torno a su eje. En este caso tenemos RBY, que significa la reacción en el punto B del eje Y. Aquí tenemos RAY, que significa la reacción en A del eje Y. Y aquí tenemos RAX, que significa la reacción en el punto A del eje X. La reacción en el punto A del eje X, RAX, es igual a 0, ya que no hay fuerzas laterales en la estructura o fuerzas en el eje X en la estructura o la viga mostrada. Por lo tanto, simplemente vamos a determinar la reacción en A del eje Y la reacción en B del eje Y. Es decir, tenemos como incógnitas RAY y RBY. Para determinar las reacciones de apoyo, vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre apartado. Para determinar dichas reacciones, vamos a utilizar las condiciones de equilibrio o ecuaciones de equilibrio, que en este caso simplemente vamos a utilizar dos. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y sumatoria de momento en un punto igual a 0. Con estas dos ecuaciones yo voy a determinar la reacción en A del eje Y la reacción en B del eje Y. Para determinar la reacción en B del eje Y vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A. Y para determinar la reacción en A del eje Y yo voy a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A igual a 0. El sentido escogido es el sentido antihorario. Es decir, que las fuerzas que giren en sentido antihorario en función al punto A son positivas y las fuerzas que giren en sentido horario en función al punto A son negativas. En función al punto A, esta fuerza giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa, igual que esta fuerza que giraría así
en sentido horario, por lo tanto es negativa. También esta fuerza giraría así en función al punto A, en sentido horario, por lo tanto es negativa. Ahora la reacción RBY giraría así en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Recuerda que momento es fuerza por distancia perpendicular. Momento es fuerza por distancia perpendicular. El momento que me genera esta fuerza es dicha fuerza por la distancia que hay desde la fuerza al punto, que en este caso es un pie. El momento que genera esta fuerza es dicha fuerza por la distancia que hay desde la fuerza al punto, que en este caso es 1 más 2.3, 3.3 pies. Y el momento que genera esta fuerza es dicha fuerza por la distancia que hay desde la fuerza al punto, que en este caso es 1 más 2.3 más 2.5, eso es igual a 5.8. Y el momento que genera la reacción es dicha reacción por la distancia que hay desde la reacción al punto, que en este caso es 1 más 2.3 más 2.5 más 0.5, eso es igual a 6.3 pies. Entonces, para la ecuación del momento, la reacción en A no entra ya que está en el punto de origen. Y aquí yo tengo negativo 15 newton por un pie, negativo 20 newton por 3.3, que es la distancia que hay desde la fuerza al punto, negativo 10 newton por 5.8, que es la distancia desde el punto A a la fuerza, y positivo RBY por 6.3, que es la distancia que hay desde la reacción al punto A. Es decir, que la ecuación nos queda de la siguiente manera. Negativo 15 newton por un pie, negativo 20 newton por 3.3 pies, negativo 10 newton por 5.8 pies, más RBY multiplicado por 6.3 pies igual a 0. Aquí yo voy a multiplicar negativo 15 newton por un pie, nos da negativo 15 newton por pie, negativo 20 newton por 3.3 pie, nos da 66 newton por pie, negativo 10 newton por 5.8 pies, nos da negativo 58 newton por pie, más RBY multiplicado por 6.3 pies igual a 0. Aquí yo sumo algebraicamente negativo 15, negativo 66, negativo 58, nos da 139 newton por pie más RBY multiplicado por 6.3 pies igual a 0. Como yo quiero despejar la incógnita RBY, yo voy a mover el negativo 139 newton por pies a la derecha del signo de igual, y como está negativo cambia a ser positivo. Por lo tanto yo tengo RBY multiplicado por 6.3 pies igual a 139 newton por pie. Ahora, como vamos a despejar o a encontrar el valor de la incógnita RBY, como está multiplicando por 6.3 pies, yo voy a dividir ambos lados por 6.3 pies para poder tachar y quedarme con la incógnita simplemente. Es decir, que yo tengo RBY multiplicado por 6.3 pies dividido entre 6.3 pies, lo tacho, y esto será igual a 139 newton por pie entre 6.3 pies. Aquí yo puedo tachar la unidad, pies con pies, y nos queda como unidad newton. Por lo tanto, RBY es igual a 139 newton entre 6.3. 139 newton entre 6.3 es igual a 22.06 newton. Es decir, que el valor de la incógnita RBY es igual a 22.06 newton. Una vez determinado el valor de la incógnita RBY, el cual nos dio 22.06 newton, vamos a determinar el valor de la incógnita RAY, para lo cual vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, decimos que el sentido escogido hacia arriba es positivo, es decir, que las fuerzas que están hacia arriba son positivas y las fuerzas que están hacia abajo son negativas. En este orden yo tengo RAY positivo menos 15, menos 20, menos 10, más RBY. Es decir, que la ecuación nos queda de la siguiente manera. RAY menos 15 newton, menos 20 newton, menos 10 newton, más RBY igual a 0. Sustituyendo el valor de RBY, que es igual a 22.06 newton, la ecuación nos queda de la siguiente manera. RAY menos 15 newton, menos 20 newton, menos 10 newton, más 22.06 newton igual a 0. Si yo
sumo algebraicamente, menos 15, menos 20, menos 10, más 22.06, me dará como resultado menos 22.94 newton. Es decir, que la ecuación nos queda R a Y menos 22.94 newton igual a 0. Y como yo quiero despejar la incógnita R a Y, yo voy a mover el negativo 22.92 a la derecha del signo de igual. Y como está negativo, cambia a ser positivo. Por lo tanto, R a Y es igual a 22.92 newton. Este es el valor de la incógnita R a Y. Y bien, para la viga mostrada, el cálculo de las reacciones de apoyo nos dio de la siguiente manera. En el punto A tenemos la reacción en Y, el cual nos dio 22.94 newton. Y en el punto B tenemos la reacción en el eje Y, el cual nos dio 22.06 newton. Y bien, de esta manera es que se determina las reacciones de apoyo. Hasta aquí es nuestro video, donde determinamos las reacciones de apoyo en una viga isostática con cargas puntuales. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.